¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta, coproducción entre los SRT, Perfil y Punto a Punto. Por supuesto, vamos a estar analizando toda la información de esta jornada, también repasando un poco lo que trae nuestra edición del fin de semana de Perfil, con la visita de Macri a nuestra ciudad, a nuestra provincia y a nuestra ciudad también como centro. También lo que pasó en el Ministerio de Salud tras los casos de muertes de bebés en el neonatal, el cambio de ministros. Vamos a tener un bloque especial para analizar eso y también las derivaciones judiciales que puede tener esto. Otro capítulo también lo vamos a tener aquí con entrevistados para analizar lo que fueron las marchas de apoyo hacia Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, y la posterior represión que se desató ayer en el barrio de Recoleta. Así que, sin más presentación, lo que hacemos siempre, el primer día de la semana, analizamos la realidad con el diario del lunes. Y ya nomás comienzo saludando al equipo que me acompaña por aquí, que según me dicen quedaron bien después de la fiesta de Punto a Punto el pasado jueves. ¿Cómo andamos, Diego Caniglia? Buenas noches. Martín, todos enteros, por suerte. Todos enteritos, ¿no? Sí, todos bien. ¿Cómo estuvo eso? Se trabajaba. ¿Sí? ¿Estuvo bien? Muy bien, la verdad que muy lindo. Mucha sí. Buena concurrencia. Buena concurrencia y la verdad que la gente la pasó realmente muy bien, así que estamos muy conformes, muy contentos. Le recordamos para aquellos que recién se prenden o que por ahí no siguen el espacio que estamos hablando de la fiesta de los 25 años de Punto a Punto que se celebró el jueves pasado en un salón del Alto Botánico con concurrencia del plano empresarial y del plano político cordobés entero casi, ¿no? Sí, no. Mucha presencia política, realmente más allá de los empresarios que habitualmente nos acompañan y que forman parte de la comunidad de negocios de Punto a Punto, la presencia de políticos fue realmente muy fuerte, muy notable. Bueno, y estamos en campaña, en el inicio de la campaña, así que fue todo el mundo. Todo lo que se haga de campaña dura hasta noviembre cuando llegue el Mundial. Bueno, justamente de eso vamos a hablar porque estuvo, podríamos decir, el mandamás del PRO aquí en Córdoba la semana pasada. Hablamos de Mauricio Macri, que pasó por Marcos Juárez y pasó por Córdoba, Diego. Sí, 2 o 3 puntos para destacar. Primero, lo de Marcos Juárez no dejó muy contentos a todos, porque fue con algún... ¿Por qué? Con algún acto fallido, le dio una entrevista a una sola radio, después le hicieron un vacío en la conferencia de prensa, el resto de los medios que no estuvieron presentes porque justamente atendió a una sola radio. ¿Allá en Marcos Juárez o la entrevista que dio? Juárez. Claro, porque le dio una exclusiva a Cadena 3, estuvo en el sí, piso pero de acá tuvo varias entrevistas, claro. En Marcos Juárez fue una sola. El intendente no estuvo, Pedro de la Rosa esperaba tal vez un poquito más con la presencia de Macri, pero lo más jugoso se vivió el jueves a la noche. Apenitas ahí terminando el networking, se reunieron los referentes del PRO y lo contamos en esta edición, fue muy duro Macri con su propia tropa en el inicio de esa cena. En la tropa local, sí, estamos hablando. Con la tropa local. ¿Qué dijo específicamente? 2 cuestiones. Primero, el PRO es una máquina prácticamente de posicionar candidatos y en Córdoba no tenemos un candidato fuerte. Necesitamos un candidato fuerte en Córdoba y para eso, y ahí viene el segundo punto, necesitamos internas. Algo que hasta el momento ni Luis Juez ni Rodrigo de Loredo estaban dispuestos, al menos no lo han hecho público de esa manera, a realizarlo. Bueno, y cuando uno le pregunta a los dirigentes de Juntos por el Cambio locales sobre el tema del famoso reglamento, siempre te la pateaban, digamos. Sí, dijo, el reglamento lo hacemos, pero hay un tema más importante, porque los dirigentes del PRO local le dijeron, Mauricio, una interna cuesta mínimo 100 millones de pesos. Bueno, yo les consigo la plata, yo les consigo los fondos, lo que él quiere es posicionar, aunque salga tercero, pero posicionarlo un poco más, a Gustavo Santos. No se habló ahí, pero después algunos dirigentes se imaginaron con la posibilidad de una fórmula para la gobernación de Loredo Santos. Especulación por el momento. Especulación. Especulación. Bueno.
pero Macri no quiere regalar absolutamente nada, está convencido de que se puede ganar en Córdoba y tampoco quiere que Juez ya quede convertido en el candidato a gobernador tan temprano. O sea, vino a ordenar la cosa. Bueno, tenemos una más que tiene que ver con la provincia y lo que dejó la semana pasada la renuncia de Cardoso, ¿no? Sí, una nota de Rodrigo Miranda habla con todas las fuerzas que componen la unicameral, piden la comparecencia del gobernador, algo realmente muy, pero muy complicado de que eso realmente suceda por la crisis del neonatal, y también tenemos la réplica del gobierno de la provincia a través de Francisco Fortuna. Bien, y por último, lo que pasó el jueves pasado, también derivado de la renuncia de Cardoso, a la mañana que se conocía y por la tarde la elegida por Schiaretti para ocupar el primer puesto en el Ministerio de Salud, ¿no? Sí, que seguramente lo vamos a hablar en el transcurso del programa. Barbas no es que no estaba muy convencida, pero agarraba una brasa muy caliente y se cuentan detalles de cómo se definió justamente el nombramiento de Barbas en la nota de Ariel Bogdanov. Y en un ratito lo charlamos con él. Gracias, Diego. La seguimos en un rato y vamos a seguir hablando de esto porque nos metemos en el plano judicial. Justamente, decíamos, la renuncia de Cardoso, que se conocía el jueves por la mañana, probablemente por lo que se especulaba, una posible imputación al exministro de Salud de la provincia. María Esther Romero, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Martín? Muy buenas noches. Efectivamente fue el rumor que corrió en las horas previas al anuncio por Twitter de la renuncia del entonces ministro de Salud, Diego Cardoso. Sin embargo, hay que decir que en tribunales la investigación está en los comienzos. Para nada podemos decir que estamos frente a una investigación cerrada, que sí o sí las 4 personas imputadas son las responsables de la acusación que se les ha formulado. La enfermera... Recordemos que todavía no llegó al ministerio. Son imputaciones que tienen que ver con gente que estaba en el hospital. Exactamente. Una enfermera que es la que tiene el cargo más fuerte, Brenda Agüero, que está imputada por 2 homicidios hasta ahora. Y también 3 jefas, la exdirectora del neonatal, Liliana Asís, y 2 jefas de neonatología por omisión de los deberes de funcionario público. Esto está en los comienzos. Pero debemos decir, y eso fue motivo de nuestro informe en la jornada de ayer en Perfil, que en la justicia están tratando de precisar exactamente en qué momento se enteró el exministro Cardoso de lo que sucedía en el hospital neonatal. ¿Cuál fue la cadena de comunicaciones y en qué fechas se produjeron? Para el abogado Carlos Nagy no hay dudas de que fue el 20 de marzo, es decir, tan solo 2 días del primer fallecimiento de un bebé que nació con parámetros absolutamente normales y que sin explicaciones se descompensó y después falleció. De esas primeras muertes no hay autopsias. Claro. Y a esta altura, habiendo pasado ya 5 meses, es inútil hacerlo. Ya vamos a tratar de indagar un poquito más en los próximos bloques respecto a qué se puede saber después de 5 meses de una muerte de estas características. Gracias, María Esther. La seguimos en un ratito nada más. Vamos a hacer un breve repaso de las siguientes páginas. Una que tiene que ver con lo que hablamos recién con Diego, lo que dejó los 25 años de Punto a Punto, la celebración con un evento a pleno, más de 600 personas, y el último tiene que ver con una entrevista a Tomás Bondone y un nuevo concepto de museos. Los trabajadores de museos estamos para servir a las comunidades y no a los gobiernos. Interesante entrevista con alguien que deja muy buenas definiciones sobre el nuevo concepto de museos. Ahora sí, lo vamos a recibir. Recién hablamos del tema neonatal. Lo vamos a recibir aquí a un integrante más de Perfil de esta casa, que es Ariel Bogdanov, para hablar o seguir hablando sobre el tema neonatal, pero también los cambios que hubo en el gabinete provincial. Decíamos, renunció el ministro de Salud hasta el jueves, Diego Cardoso, ex ministro de Salud, su secretario de Salud, Pablo Carvajal, y algunos funcionarios más fueron cambiados, sobre todo aquel que tiene el seguimiento hospitalario. ¿Quién asume? Gabriela Barbas, de eso nos va a hablar Ariel. ¿Cómo estás, Ariel? Buenas noches.
¿Qué tal, Martín? Muy buenas noches, un gusto saludarte a vos y a todos mis compañeros de Perfil Córdoba. Bueno, ¿qué se puede decir de Gabriela Barbás? Hasta ahora, secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, y la mujer que un poco encabezó la comunicación del Ministerio durante la pandemia, Ariel. Así es, así es. Yo califico a Gabriela Barbás como una desactivadora de crisis. Gabriela Barbás es una persona muy preparada, contiene un alto perfil técnico y es muy respetada por toda la comunidad científica, por su trabajo. Recordemos que trabajó en el Laboratorio Central, trabajó en el Instituto de Virología. Ella tiene una especialidad en virología y por eso tuvo un papel tan importante en la pandemia, papel que incluso fue potenciado y difundido y reconocido por el gobierno de Córdoba al momento de anunciar. Cuando lo anuncian en las redes sociales, reconocen este trabajo tan importante que tuvo Gabriela Barbás durante la pandemia. Ariel, una cuestión. Vos estuviste presente, bueno, todos seguimos atentamente lo que fue el nombramiento. A la mañana se conoce la renuncia de Cardoso, a la tarde se anuncia el nombramiento de Barbás como ministra. Por lo menos a mí me llamó la atención lo escueto del acto. Decía yo, 6 minutos duró el acto de nombramiento, 30 segundos la palabra del gobernador Schiaretti, que no hizo una sola alusión a la cuestión del neonatal, sino simplemente unos buenos deseos, y después se deshabitó todo el auditorio del centro cívico y se pasó a la conferencia. O sea, prácticamente hubo respaldo, estuvieron muchos ministros, pero las palabras del gobernador muy escuetas en un acto muy corto. ¿Qué te dejó de sensación a vos? Bueno, tengamos en cuenta que este cambio se da en el marco de una crisis en salud, una crisis que golpea a la Casa de Gobierno, y en ese marco se dio este acto que por ahí mis compañeros, los expertos en política, pueden profundizar y explicar un poquito que no es una manera habitual de actuar la de Schiaretti, la de cambiar a sus funcionarios, a cambiar a su gabinete en contextos de crisis. O sea, realmente esta crisis golpeó y en ese marco se dio ese acto. Sin embargo, es una decisión que llevó más o menos una semana ya que estaba preparándose la asunción de Barbás, según me cuentan y lo cronicamos ahí en la edición de este domingo. El viernes, después de juntarse con las madres del neonatal, el propio Schiaretti decidió que era el momento de apartar al ministro de Salud, y a partir de allí y hasta el jueves en que se anuncia Gabriela Barbás, se fue delineando principalmente el equipo que iba a acompañar a Gabriela Barbás, un equipo que ella misma fue eligiendo, un equipo con un perfil técnico, al igual que ella, muy marcado, un perfil más técnico que político, e incluso es un equipo que se sigue formando. Durante la tarde de hoy se anunció la asunción de 2 nuevos funcionarios, Carlos Giordana como director de hospitales de la capital, un reconocido cardiólogo con un papel muy importante, había sido director del Hospital Misericordia, también trabajó en el Hospital Cardiológico, y después tenemos a Pablo Amodei, que también asumió hoy como director de hospitales del interior de la provincia. Él había sido director del Hospital de Río Tercero. En definitiva, días con mucho movimiento en el Ministerio de Salud, y Barbás sigue armando su equipo que la va a rodear, para acompañarla durante su función. José. Ariel, buenas noches. ¿Cómo interpretás vos el cambio, más allá de los nombres, digo, de perfiles, ¿no? Porque se ve una figura muy política como el ministro Cardoso, que incluso tenía una agrupación política propia, la Ramón Carrillo, e ingresa Barbás con un perfil, como decís vos, bien técnico. Se busca un poco despolitizar, si se quiere, la cartera. ¿Qué interpretación tenés vos? Y en todo caso, si tenés algo de conocimiento de qué apoyo político o qué plafón político tiene Barbás, si lo tiene. No, claro, tal cual lo que vos decís, se busca justamente un perfil más alejado de lo político y, como venimos diciendo, con un marcado perfil técnico. De todas maneras, Gabriela Barbás entiende que su lugar, que su posición, que su nuevo puesto es un puesto político, y ya le tocó desactivar otras crisis. Recordemos cuando se inició el escándalo del vacunatorio VIP, que le costó la renuncia al ministro de Salud, Ginés González García. Hubo esquirlas de ese conflicto que llegaron a Córdoba. De alguna manera empezó a haber versiones de una posibilidad de vacunatorio VIP aquí en Córdoba, y en ese momento Diego Cardoso desapareció de un contacto que era muy habitual con los medios,
asumió Gabriela Barbás, y vuelvo a decir, con un lenguaje técnico, con un lenguaje muy cuidado, con un cuidado de sus palabras, con una manera de expresarse, Gabriela Barbás logró desactivar ese conflicto que podía haber llegado a mayores, pero que no llegó. Y bueno, me parece que esa experiencia, ese perfil, esa manera de tratar a los medios, porque Gabriela Barbás realmente tiene un diálogo muy cordial y frecuente con todos los medios de aquí de Córdoba. Cualquiera que haya cubierto la pandemia puede decir que Gabriela Barbás siempre estuvo disponible para hablar. Me parece que es un perfil que nunca se puso en duda, que en el momento de pensar un reemplazante para Diego Cardoso, el nombre puesto y prácticamente sin un plan B era Gabriela Barbás. Ariel, muchas gracias por sumarte una vez más. Gracias a ustedes. Aquí a Redacción Abierta con el Diario del Lunes. Nos vamos a la primera pausa, como siempre, con el off de la semana en la voz de Sergio Marquicio. Y tiene que ver con la visita de Macri, que dejó enojos en Marcos Juárez, y por ahí se habla de que no vendría Rodríguez Larreta. Pausa y ya venimos. Malestar con Macri en Marcos Juárez. ¿Se baja Rodríguez Larreta? La escala del expresidente Mauricio Macri en Córdoba podría dividirse en dos: la parada técnica y electoral en Marcos Juárez, con el reencuentro con el intendente Pedro de la Rosa, y el desembarco en Córdoba, donde participó de un almuerzo en la Bolsa de Comercio. Más sólido en la capital cordobesa, algo dubitativo en el sudeste cordobés. De hecho, algunos socios locales, que no osarían a manifestar estas diferencias públicamente en este contexto, agitaron que no había sido buena la escala en Cuenca Productiva que vota el 11 de septiembre. Algunos le echaron el mal manejo con los medios locales al brindarle una entrevista exclusiva a una sola radio, motivo por el cual las otras emisoras decidieron hacer un vacío en la conferencia y no asistir a la cobertura. Dicen que el intendente Pedro de la Rosa tampoco se quedó muy conforme con la visita, y está en duda la llegada de Horacio Rodríguez Larreta para la última semana previa a las elecciones. Si todo sigue complicado como viene con las encuestas, no creo que se exponga, dijo alguien que sigue de cerca las encuestas en Marcos Juárez.